De lo cierto, hay una enorme cantidad de personas que entran ahora dentro de determinados grupos psicopatológicos, que son personas que están dirigidas a la acción y a lo externo y a la búsqueda de experiencias, y que es prácticamente como que no quisieran o no pudieran contactarse con un mundo interno, que su capacidad de elaboración de su propia experiencia está muy limitada por eso. Y son personas sin una temporalidad, sin una noción de temporalidad, ¿no? Bueno, una de las entidades psicopatológicas donde se ve estos personajes es la de los psicópatas, ¿no? O sea, por ejemplo, los psicópatas que aumentan cada vez más su proporción en la población, son personas que están volcadas hacia la acción, ¿no? Lieberman decía, David Lieberman, un psicoanalista argentino que estuvo por acá hace muchos años, decía: la diferencia entre un psicópata y un depresivo es que el depresivo se suicida y el psicópata a lo largo de su vida va dejando una serie de suicidas detrás de él. Ese tipo de situaciones. Es cierto que el mundo contemporáneo, con toda la oferta de estímulos externos, invita mucho al alejamiento de la gente de su mundo interno. Hace poco entrevisté acá, en ese mismo programa, al crítico literario Ricardo González Vigil, que, como usted sabe, ha compuesto una vida y obra de Arguedas y una bibliografía correspondiente que están en la edición madrileña de Los Ríos Profundos, ¿no?, que se ocupan como 100 y pico de páginas. Bien, González Vigil me dijo, entre otras cosas, y apoyándose en las investigaciones del crítico galo Roland Forgués, que no era cierto el monolingüismo arguediano de los primeros años, y que Argueda siempre fue bilingüe y que además en su familia, además del quechua, se hablaba también el español, de modo que no sigan diciendo que Argueda solamente al principio sabía el quechua. Bueno, vea, yo no estaba con ánimo de discutir, y aun cuando lo hubiera estado, ¿no? Yo no soy especialista en Arguedas, de modo que no iba pues a contradecirlo a alguien que sí sabe más en este caso que yo. Pero me limité a manifestar que no veía claro por qué Arguedas tenía que mentirnos, porque el monolingüismo es una declaración de Arguedas, ¿no? Acá hay un texto que por supuesto usted conoce y que está en la página 524, los textos esenciales. Yo aprendí a hablar castellano con cierta eficiencia después de los 8 años. Hasta entonces solo hablaba quechua. Esto lo dijo en el primer encuentro de narradores peruanos en 1965. Entonces le pido que me aclare este punto. Bueno, hasta cierto punto tiene razón Ricardo cuando afirma que él era bilingüe desde que nace, puesto que en su familia se hablaba castellano. Pero al mismo tiempo hay que recordar que hasta los 2 años está con su padre y su madre. A partir de los 2 años, cuando muere la madre, él se va a Andahuaylas. Y hay hipótesis, y siguiendo sus mismos testimonios, podemos decir que en Andahuaylas él va a estar mucho en contacto con la nodriza, que es una señora Sedano. Y investigando en Andahuaylas, las personas antiguas recuerdan que esta señora lleva a vivir al niño a su casa en el barrio de Quiscaipata, donde se habla puro quechua, donde escucha la música en quechua de las chicherías del costado. Y ellos creen que es ahí que no solamente interioriza el quechua, sino que interioriza las melodías. Y además lo dice también Arguedas, que dentro de los elementos que motivan su vocación y su poesía, etcétera, está las canciones, las melodías de las canciones que él ha escuchado en la infancia. Pero queda sin aclarar por qué Arguedas hizo entonces esta declaración. Yo aprendí a hablar el castellano con cierta eficiencia después de los 8 años. Con cierta eficiencia. Eso no quiere decir que no hablaba el castellano. Hasta entonces solo hablaba quechua,
pero podía pues estar más o menos, ¿no? Claro, más o menos. Y bueno, hay que recordar también que él asiste por primera vez a la escuela cuando regresa a Puquio, ya cuando tiene 6 o 7 años, y que su padre lo llama cuando ya ha constituido un nuevo hogar con la madrastra. Entonces lo traen de Andahuaylas y ahí por primera vez va a ir a la escuela. Entonces, probablemente ahí es que aprende verdaderamente el castellano, porque hasta el momento él se expresaba con mayor comodidad en quechua. Y probablemente insiste en este punto él, porque él quiere también expresar lo que dice muchas veces, que su espíritu había sido ganado por el quechua, que la poesía que él había interiorizado del quechua pervivía en su espíritu y que eso le permitía y le dictaba la poesía de su obra. Dice lo siguiente: el hombre tiene una capacidad increíble de autoengañarse y también de destruirse y destruir a sus semejantes. Efectivamente. Y en la página 330 usted dice, pero esta historia, la historia de la humanidad, no ha terminado, pues queda todavía en el hombre una buena parte de bestialidad aún no dominada. Efectivamente. Bien, yo traía a colación estas dos citas por una razón muy sencilla, porque creo que hay que aclarar que este hombre al que usted se refiere es el hombre armado, no es el hombre a secas, ¿no? Y además es el hombre principalmente citadino y urbícola, porque el hombre de campo normalmente no comete asesinatos ni realiza matanzas pues colectivas, ¿no? Salvo que se haya pertrechado pues de armas y municiones, ¿no? Y entonces lógicamente sí, pero normalmente no. Pero el hombre de ciudad y el hombre de urbe, el citadino y el urbícola sí, ¿no? Ahora uno se pregunta, como yo me he preguntado, ¿por qué el hombre usó armas? Desde mi punto de vista, el hombre usó armas, en primer lugar, porque perdió el caudal instintivo que caracteriza y que rige la conducta de los otros animales. Esta pérdida significó el advenimiento de la inteligencia superior. Y además asumió la posición bípeda, lo cual le permitió la libertad de las extremidades superiores, ¿no? Y esta libertad le permitió lanzar el primer proyectil, ¿no? Que con toda seguridad fue una piedra, ¿no? Entonces así comenzó la carrera armamentista del hombre. Se dice que el hombre descubrió las armas. Yo creo, juntamente con el señor Robert Aldrin, que fue al revés. Las armas descubrieron al hombre. Es decir, revelaron verdaderamente quién es el hombre, ¿no? Un asesino potencial, ¿no? Usted convendrá conmigo en que el hombre sin armas, nuestra especie se habría extinguido, porque no tiene medios de supervivencia, porque hay otras especies más fuertes y más fieras, etcétera, se habría extinguido, ¿no? Yo creo que el hombre, este hombre armado, hace mucho daño, ¿no? Hace también bien, ¿no? Pero hace más daño que bien, ¿no? Cuando le preguntaron a Saramago, al Premio Nobel de Literatura, ¿no? ¿Por qué era tan pesimista? Saramago dijo, no, yo no soy pesimista, lo que pasa es que el mundo es pésimo, ¿no? Ahora, yo presumo que mi ilustre invitado no comparte necesariamente mis opiniones, ¿no? De modo que yo le cedo la palabra para que nos exponga las suyas. Sí, no, claro. Yo lo que he querido hacer énfasis en algún momento